Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de plantas industriales. Plantas. Algo otras, dependiendo de donde estemos estudiando, bueno, en este caso en el instituto, pues plantas industriales, pero también pudiéramos llamarle plantas industriales o plantas de manejo de materiales, como podríamos otros estudios de ay, perdón. Sería estudio de la producción uno, 2, 3 y paremos de contar, ¿ok? Pero en esencia, lo que vamos a estudiar es una carrera básica, fundamental de ingeniería industrial. Es una de las tantas, porque tenemos varias que nos abarcan. Recordemos que la carrera abarca muchas áreas de trabajo. Bueno, la competencia de nosotros como profesionales es bastante amplia, pero hay varias que están orientadas precisamente a que logremos producir, eh, que facilitemos la ejecución de los procesos productivos como tal, y en este caso queremos estudiar y debemos estudiar sobre el lugar donde se van a llevar a cabo esos procesos productivos. Y esa es precisamente la planta. Se le llama planta industrial porque es donde se trabaja con maquinarias, con equipos de carácter industrial para producir en cantidad o bien en masa. ¿Qué significa esto último? Cantidades grandes, que proporcionalmente estamos hablando de muy buenas cantidades, tal vez cientos, miles, millones de unidades de un cierto y determinado producto. Bien, y que contamos con maquinarias, con equipos que son de tipo especial, diseñados tal vez y construidos tal vez solo para elaborar ese producto en particular. ¿Ok? Contamos con un grupo numeroso de trabajadores. Necesitamos un espacio físico con ciertas y determinadas características, ciertas y determinadas dimensiones. Y eso es lo que en realidad busca estudiar esta asignatura. De verdad te invito a involucrarte con ella. No te limites a la información que se te facilita en el aula virtual, que fíjate que yo trato de publicar videos, trato de publicar incluso libros de consulta para que cheques. Puedes buscar muchísima más información. La idea no es que yo te llene el aula virtual con, mira, lee esto, haz esto, esto, mira esto, aquello. O sea, lo puedo hacer tranquilamente. Me encantaría hacerlo porque la información enriquece nuestro conocimiento. Pero te invito a que lo hagas tú, que investigues, te identifiques y te conectes con la carrera propiamente dicha. Incluso, si puedes revisar tantos videos por allí en YouTube o en cualquier otra plataforma que nos muestre cómo funciona una empresa por dentro. E incluso si puedes hacer visitas a empresas para conocer cómo funciona su proceso productivo, sería excelente. Y eso es en esencia lo que es nuestra carrera o parte de las acciones, las tareas que comprende nuestra carrera. Bien, a modo de concepto, ¿qué es una planta y de cómo podemos asociar ese nombre? La planta es un espacio físico en el cual se localiza una empresa de carácter productivo. Nosotros la podemos asociar o interpretar, entender como un ejemplo o como un paralelismo con una planta vegetal que tiene la particularidad de que ella nace en un sitio, se siembra, empieza a generar sus raíces, se siembra, ahí se me fue el nombre técnico en este momento, brota, crece,
hasta convertirse tal vez, no sé, en un árbol o en lo que sea, que ya va a ser un arbusto, y finalmente muere, porque es un ser vivo, ¿ok? Y tiene la particularidad que si ella donde fue sembrada, allí se queda. Tal vez tú pudieras tratar de ganármela y me dices, pero yo la sembré en un matero y yo el matero lo puedo mover. Sí, perfecto. Mueves el matero, más no la mata. La mata sigue sembrada en el mismo lugar original. Incluso para poder cambiarla de sitio, pues entonces habría que hacer algún trabajo adicional, empezando tal vez por dañar el matero o el recipiente donde ella se está contenida. Bueno, algo así ocurre con la fábrica, el lugar donde nosotros elaboramos, producimos o fabricamos el producto. Recuerda que un producto es cualquier cosa que tiene utilidad, que puede dársele o tener un valor de utilidad sobre todo, pero también un valor monetario y que es tangible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos tocar, lo podemos sentir, percibir. Bien, porque de lo contrario estaríamos hablando de productos tipo servicio. Eh, Al producto tangible normalmente le conocemos como bienes. Y por eso es que de alguna manera tú en algún momento tuviste que haber oído que dicen para producir bienes y servicios. Entonces los bienes son los productos tangibles y los servicios son aquellos de manera intangible. Bien, ahora, la planta industrial, como te señalaba, por paralelismos, es esa estructura o ese lugar donde se fabrica el producto o donde se produce, se elabora el producto. Y ella no se mueve, ella está allí fija permanentemente, no es que hoy hice algo. Si hablamos de una planta industrial, hoy trabajé en este sitio, mañana debo trabajar en ese mismo sitio. Dentro de unos días o dentro de una semana, unos meses, voy a seguir trabajando en ese sitio porque el lugar se acondicionó para que funcione y obtenga los mejores resultados posibles desde el punto de vista de eficacia, de eficiencia y de productividad una empresa. ¿Ok? Esto es fundamental. Eso es lo que conocemos como una planta industrial. Entonces, vamos a adentrarnos en este mundo. ¿Para qué me sirve a mí la planta industrial? ¿Qué sentido tiene estudiar sobre la planta industrial? Bueno, la estudiamos para, ya lo he dicho, producir o fabricar productos de forma eficaz, es decir, que podamos elaborarlos de forma eficiente. Con ello nos referimos a que se obtengan esos productos en mayor cantidad y usa en mayor o igual cantidad, pero usando de manera adecuada y en menor cantidad día con día los recursos. Esto también se le puede entender como un mejoramiento continuo. A medida que mejoramos, pues hacemos las cosas mucho mejor, más eficientes y gastamos menos, así sea tiempo, menos tiempo. Y eso nos permite hacer más de otra forma que, ojo, ya te lo voy a explicar un poco más adelante. Bien, Eh, también tenemos que considerar que la planta industrial nos permite no solamente fabricar el producto, hacerlo de forma óptima, en cantidades en un momento dado que requerimos, necesitamos, y con la disponibilidad y facilidad para acceder a ellas. ¿Ok? ¿Cómo se diseña la planta industrial? Porque ya sé para qué la quiero. Entonces ahora es, ¿y cómo va a ser esa planta industrial? Bueno, empecemos a diseñarla.
Empecemos a pensar en ella, a planificarla. Planificación, o sea, me hago la idea de cómo va a ser la planta, luego la diseño, es decir, establezco con precisión cuáles son los criterios de su fabricación, hago la planta industrial y la pongo en práctica como tal. Esa es una de las formas como nosotros manejamos la planta industrial. Y la otra forma de visualizarla o de estudiarla es cuando ya el espacio físico existe, ya está construido y simplemente yo tengo que adaptarme o tengo que adaptar la empresa donde yo trabajo a ese espacio físico. Bien, como tal, debemos conocer qué. Lo primero que debemos conocer es el producto. ¿Qué es lo que yo quiero fabricar? Y a partir de ello, ¿qué quiero fabricar? ¿Cómo lo quiero fabricar? ¿Cuándo lo quiero fabricar? ¿Y cuánto quiero fabricar? Con esta información yo empiezo a planificar todo lo que conlleva esa fábrica. Puede que yo necesite espacios se le llama también igualmente planta o piso de trabajo, que es donde van a estar tal vez las maquinarias, las personas que fabrican o elaboran el producto, pero necesitamos espacios físicos como depósitos o almacén, tal vez todo lo que es para la atención del trabajador, eh, baños, dormitorios, espacios para cambiarse, comedor, oficinas, tal vez talleres para hacer alguna reparación o algo. Cada empresa es única, tiene su propia forma de funcionar. Entonces, dependiendo de este producto y dependiendo de los requerimientos o las necesidades que presenta la organización o empresa, nosotros empezamos a pensar cómo va a ser esa planta industrial. También se nos hace necesario conocer sobre, y ya tú lo debes haber visto por allí en alguna de las tantas asignaturas que tenemos en ingeniería industrial, todo lo que se refiere a los sistemas productivos. Bien, continuo, por lote o intermitente y por proyecto. En función de cada uno de ellos, pues tenemos la facilidad o la capacidad de diseñar eh, la planta, o perdón, diseñar el piso de trabajo de la planta industrial. ¿Ok? Podemos también estimar cuáles son el tamaño idóneo de la empresa en función de cuánto queremos producir, el tamaño del producto, el tamaño de la materia prima, tantas cosas, ¿bien? Pero aparte de eso, esa información bien interesante, lo primero que vendría a tal vez a generar como necesidad de investigar y de tomar decisiones es ¿y dónde va a estar localizada? O como uno dice muy coloquialmente o cotidianamente, ¿y dónde vamos a poner la empresa? Ese tema o a esa temática se le denomina localización de la planta. Hay aspectos o hay técnicas para hacer la estimación o la selección del lugar de construcción de esa empresa, o bien el lugar donde deberíamos ubicar, si es en caso de un alquiler, tal vez un galpón que ya existe, donde deberíamos adquirir o contratar el espacio físico para trabajar. Y la localización tiene técnicas, tiene formas de hacerse de tipo práctico. Mm, Nos ayudamos de forma numérica para conocer y establecer, eh, no con la precisión perfecta, pero sí con un buen respaldo, el lugar idóneo donde ella debe ir. Y así tomamos en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo
la disponibilidad de materia prima, si existe en cantidad, en calidad, el tiempo para entregarse, o sea, digamos todo lo relacionado con la materia prima, todo lo relacionado con la mano de obra, especialmente se busca que sea mano de obra con conocimiento pleno del proceso productivo, con alto nivel de capacitación. Algunos empresarios gustarían de que tuvieran el menor costo posible. Entonces, cuando juntamos todas esas variables y las estudiamos, estamos buscando ese sitio que me brinde ese personal con dicha descripción, vamos a decirlo así. Bien, también podemos estudiar la localización de la planta desde el punto de vista de la localización de, ya dijimos, de la materia prima, la localización de la mano de obra, el trabajo de la mano de obra. También pudiéramos verlo desde el punto de vista de la localización o disposición, facilidad de acceso a la materia prima, al producto terminado, qué tan fácil puede ser acercarse en medios de transporte para sacar nuestros productos, también la facilidad para que nuestros proveedores lleguen con la mercancía que estamos requiriendo en el tiempo adecuado, de forma coherente, de forma acertada. Bien, y también podemos considerar o estudiar otros aspectos, por ejemplo, como lo que se refiere a la calidad de la prestación de los servicios públicos, los costos de estos servicios públicos, los costos de mano de obra, la facilidad desde el punto de vista, el acceso desde el punto de vista de vialidad, de velocidad de trabajo, costos de todo tipo, ¿bien? Y ellos influyen de manera muy significativa en la selección del lugar donde va a estar la planta. Si nos permiten un sitio que esté fluya eh, la vialidad, o sea, que sea fácil de acceder al local, esto contribuye en gran medida a el proceso de ventas del producto. Entonces, a mayor salida de producto, pues deberíamos tener mayor entrada, es decir, fabricación de los mismos. Bien, esto, si se logra, es sumamente ventajoso. A ver, ¿qué otra cosita por allí? De plantas industriales, sobre todo del primer módulo, que nos pedía pensar también en la parte técnica que está relacionada un poquito con higiene y seguridad laboral, entendida esta como aquella ciencia o aquella conjunto de actividades que se enfocan en la preservación de las condiciones físicas de los trabajadores, es decir, que trabajen completamente seguros, que se sientan en capacidad, que sepan que están haciendo las cosas adecuadamente, no solo como se desea, sino como realmente se puede. Bien, entonces, en esencia, fíjate que yo estoy tocando tres aspectos. ¿Dónde va a estar localizada la planta? Cómo debería estar diseñada y cómo va a funcionar esa empresa? Para el primer módulo, para el primer corte, estamos familiarizándonos con lo que es plantas, todo lo que es el proceso productivo, lo que es el funcionamiento incluso de, de la, ¿qué les puedo decir? De la empresa. Bien, pero necesitamos conocer más a detalle, con mayor precisión, y ahí es precisamente donde empieza el estudio. Mm, a ver, ¿cómo decirlo? Que suene de manera muy sencilla para que lo entiendas con claridad. En esta carrera, conjuntamente con otras, pero en esta fundamental, tienes que tener una visión amplia de la empresa donde estás. ¿Qué puedo fabricar? ¿Cuánto puedo fabricar? ¿Cómo lo puedo fabricar? ¿Cuántas líneas de producción voy a tener o cuántos sistemas de producción voy a tener?
tengo capacidad de crecimiento, facilidad de acceso a la vialidad, a la materia prima, cuánto, y al final de cuentas yo vamos a estimar, yo, tú, nosotros vamos a estimar cuánto nos cuesta producir ese producto que tú quieres, en el que tú quieres incursionar. Bien, y a medida que sea más rentable, pues te invito a que inviertas en él, pero donde un producto, un servicio, una idea, un emprendimiento no tenga un éxito verdaderamente valorable en cuanto a dinero, en cuanto a riqueza del trabajo, mi invitación es no lo hagas, no estudies, porque esa interacción con las personas hace falta y son las que te van a motivar a seguir el trabajo. Bien, entonces em, trabajemos con la empresa en función de plantear lo mejor posible. Y para ello te facilito un material en el aula, te invito a que la consultes, pero no solamente ese, puedes ampliarlo. Y si tienes algún comentario, alguna duda, requieres aclarar alguna información, no dudes en comunicarte conmigo, lo puedes saber a través del WhatsApp 0416-178-8475. Por allí yo les indico que me pueden consultar, también les indico un horario de atención. eh, para poder darte la respuesta lo más pronto posible. Si lo haces fuera de ese horario, pues muy probablemente la información te llega al día siguiente. ¿Ok? Recuerda, son tres módulos. Los tres módulos tienen calificación sobre 100 puntos. 30%, 30%, 40%. Necesito que me entregues todas las actividades y obtengas la máxima calificación posible. Bien. Eh, si no fuese ese el caso, pues te comunicas conmigo a través de la mensajería instantánea que hay el aula y con gusto les atenderé. ¿Vale? Te invito a estar pendiente de hacer las entregas. Y si fuese el caso de que no puedas hacer cierta entrega en un momento dado, recuerda que puedes hacerlo a través de la semana de nivelación, que se te publicará en su momento y se te informará en su momento al respecto. Revisa el material, revisa la tarea, haz la tarea y públicala. En verdad, estoy a la orden, un gusto saludarte. Para el segundo módulo, el segundo encuentro, vamos a tener una explicación un poco más detallada y enfocada hacia el área de la ingeniería. Fue un gusto, gracias.